Bueno, estáis viendo la casa de mi amigo Jorge Monedero en Londres, porque estoy en Londres haciendo varias cosas y hoy vamos a hacer este club del audiolibro desde su casa, porque básicamente tiene, creemos que un wifi bastante responsable y que nos permitirá conectar bien. La persona con la que vamos a conversar hoy es nada más y nada menos que Pilar Eire. Y estoy emocionadísimo de ello porque es una mujer que admiro muchísimo, que creo conocer bastante bien y que me encanta su manera de escribir y cómo realmente ha desarrollado toda su carrera. Voy a agregarla para que sepa que la estamos esperando porque es ella la estrella de este. Creo que le he enviado ya la citación y mientras tanto os voy a contar un poquito más de ella por la oportunidad que tenemos de. Aquí está Pilar. Oye, Pilar, Sí. qué maravilla Bueno, qué escucharte y ilusión, verte ya. Boris, de verdad, ¿Cómo te estás? tengo un cariño increíble, además de admiración, y estoy deseando que escribas libro nuevo, Y, oye, que estoy hombre, mirando, he estado mirando es precisamente, mutuo. y el último que sacaste fue hace 4 años, creo, o sea que, ¿no? Es cierto, Pilar, porque ¿sabes por qué? Porque es que no sé si te ha pasado a ti en algún momento, no es que me haya secado de ideas, sino que simplemente me he dedicado en estos últimos 4 años más a la No, ya, ya. televisión, no me ha ido mal en esa decisión y he pensado que por una vez, yo siempre he estado compaginando la televisión con escribir y por una vez me pareció darle todo el cien por Bueno, pues ciento ya, de mi trabajo a la televisión. Ya ¿Te ha toca, pasado a porque ti el eso último alguna libro vez? que eran unas memorias, ¿no? La verdad es que era un libro precioso, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero me encantó. El tiempo de tormenta. Y el Sí, anterior, Tiempo de el del jardín tormenta. oculto, que también me Gracias. gustó mucho, y el finalista del planeta también, por Eh, supuesto. claro, claro. Sí, Bueno, tú sí, también eres sí, finalista del planeta, exacto. eso lo tenemos en común. Y la Mm. pasión, yo creo que por la crónica social, diría yo, que yo sé que tú lo llamas periodismo porque realmente, porque has escrito en infinidad de sitios vinculados a eso, pero yo creo que ha sido mucho la crónica social el punto de conexión de todas esas, Mm. de toda esa vinculación Bueno, la con el verdad es que yo periodismo, empecé a ¿o me trabajar equivoco? en un periódico, empecé a trabajar en la sección laboral de un periódico de Barcelona que ya no existe desde hace miles de años, como la mayoría de ellos, que se llama Mundo Diario. Y bueno, yo escribía en la sección laboral, como te digo, luego ya Mm, pasé al grupo Z y un día estaba yo, hacía reportajes pues, de todo tipo, pues, hice un reportaje sobre las mariscadoras gallegas, que tuvo bastante repercusión, sobre las mujeres que vivían aisladas en me las montañas de encanta. Teruel durante el invierno. Bueno, reportajes de crónica también, entrevistaba también a los expresos republicanos que ya habían salido, que iban de las cárceles en esos años, que era a principios de los 80. Y un día pues vinieron los Reyes a Barcelona, ¿no? Yo vivo en Barcelona, y entonces el redactor jefe pues empezó a mirar y dijo, oye, que nos han dicho que los Reyes eran reyes desde hacía muy poco tiempo, desde hacía 4 o 5 años. Y entonces el redactor jefe empezó a decir, oye, que parece que los Reyes Mm. vienen y parece que hay una cosa que se llama acreditación para ir a verlos, se necesita algo especial, bueno, a ver, y empezó a mirarnos y toda en la redacción, pues todos eran unos peludos y unos barbudos, con unas chaquetas de pana horribles y con unas rodilleras y vestidos de una forma desastrosa, y bueno, y la única que iba un poquito mejor, tampoco mucho mejor, tengo que decir, era yo, y dijo, bueno, pues que vaya Pilar, que además era la única chica que estaba en la redacción en ese momento. Y a partir de entonces, pues ya, la verdad es que sí que ya ese fue el camino, Pero, sí. claro, pero me parece muy interesante. Yo creo que has tocado varios temas que me parece que deberíamos abordar los dos juntos. Por ejemplo, una mujer reportera, de pronto en esos universos que has relatado antes, con los presos republicanos, tanto con las señoras en Teruel y las pescadoras en Galicia, y luego con esa redacción de hombres barbudos así, ¿cómo te sentías? Era muy importante para ti marcar esa diferencia, que eras tú la única probablemente Bueno, la verdad es que de señora plantilla entre de todo ese reportera la grupo. única que estaba era yo en esa época en Interview, porque tenía una jefa, sí, una redactora jefa era mujer, y luego algunas colaboradoras externas y redactores de mesa también había, pero reportera que saliera a la calle, pues sí que yo era la única. Y la verdad es que, a ver, a mí me dicen, tú has sufrido abusos, porque claro, que es cierto que había como una especie de los entrevistados, a veces pues te enviaban luego un ramo de flores, no estaba muy bien dónde estaba la línea y tal, pero bueno, Boris, yo te aseguro que si en algún momento algún entrevistado, algún compañero me hubiera querido
O sea, no solamente yo le hubiera pegado una hostia, sino que todos mis compañeros a una también la hubieran hecho, porque éramos mujeres muy combativas, era una época muy guerrera, salíamos de muchos años de dictadura y estábamos acostumbradas a pelear con gigantes. O sea, habíamos peleado contra Franco, habíamos corrido en manifestaciones, muchos de nuestros compañeros habían ido a prisión y realmente no nos estábamos con chiquitas. A mí, si un entrevistado se hubiera intentado, vamos, propasarle, hubiera pegado desde luego, y yo trabajaba básicamente con una fotógrafa además, o sea Hubiera, que, vamos, entre las dos, claro, ibas sí, acompañado, hubieras marcado la línea inmediatamente. Pero luego entonces ya ese contacto con la sí. Casa Real, de esa manera, digamos, un poco así fortuita, porque estaba empezando la monarquía y el reinado de Juan Carlos I, y de pronto necesitan a una persona para que cubra esa visita a Bueno, Barcelona, pero yo ya que de empecé por sí mal, es ¿eh? importante, Tengo no que hay que decir que olvidar que es uno yo de ya los empecé títulos más mal, ¿eh? importantes. Ya. Mm. Sí, porque a ver, mira, claro, en ¿Y esa por época había qué? unos protocolos que no estaban muy definidos todavía, porque es que realmente estaban mantillas, hacía 5 años que Juan Carlos era rey. Y entonces, pues bueno, antes de entrar era en el Palacete Albéniz de Barcelona, yo no sé si lo conoces, en esa época se alojaban ahí y el acto al que fui era en el Palacete Albéniz. Y entonces, antes de entrar, nos hicieron como una pequeña Mm. lección de cómo nos teníamos que comportar. Por ejemplo, cómo se hacía la reverencia. En esa época tenías que hacer la reverencia Vale. delante de los reyes, cómo no podías mirarles a la cara, no podías preguntarle, no podías darle la mano, por supuesto, y no podías hacer ningún comentario de índole personal, ni hablar con ellos directamente, ni comentar nada de índole personal sobre ellos. Entonces yo cuando estuve delante de la reina, pues la verdad es que tenía que hacer la reverencia, la había aprendido creo más o menos a hacer, tampoco es tan difícil, pero yo dije, bueno, yo me arrodillo delante, yo delante de esta señora no me pienso arrodillar. Y entonces le tendí la mano, ¿no? Y entonces fue horrible porque le tendí la mano, yo tengo una foto de eso, lástima no haberla puesto. Y entonces se quedó la mano de la reina también así como flácida, no nos quedamos así Mm. ambas manos, así cogidas. La reina supongo que era la primera vez que le daban la mano en su vida. Y entonces estuvimos un rato así mirándonos a los ojos, o sea que eso ya mal, ya no fue bien. Y luego cuando no Claro, porque podía te escribir, no habían dicho que podía, no exacto, podías tenía que establecer haber hecho la contacto reverencia. Y visual con luego cuando me ellos, tocó ¿no? estar delante Claro. del rey, Mm, también mal, me pusieron mala nota, porque el rey, no, en el rey sí mm. le saludé, dan de la mano y el rey me pareció de una forma natural, la verdad es que también me dio la mano, pero en ese momento que yo estaba saludándolo, se giró hacia un ayudante y dijo, tráeme un whisky. Y entonces yo, en mi crónica, cuando llegué a la redacción, pues en mi crónica puso, y el rey se giró y pidió un whisky. Y claro, eso era horrible porque no puedes explicar ni que beben, ni que fuman, ni nada. Bueno, Claro, el caso esto es que no fue. me volvieron a acreditar nunca más, también te lo digo. Fue una vez, única vez en la vida, nunca más. Pero nunca más, No, nunca más, bueno, nunca más. O sea, no, bueno, solamente ese fue tu único encuentro de la vida. Pero en ese momento te imaginaste que ibas a no. escribir una novela No, como Yo el no, no, Rey. no. ¿Lo llegaste a Bueno, he pensar estado en otras ese veces con momento? ellos en recepciones, esto Mm. también tengo que decirlo, pero así acreditada como cronista real, ¿no? Como estos que viajan con los reyes y tal. La verdad es que yo no he ido nunca, ni lo he hecho, ni los he seguido en sus viajes, ni como han hecho Peñafiel o otros periodistas. Yo la verdad es que no lo he hecho. Pero no, desde luego, ni imaginaba que, bueno, es que no imaginaba que ellos iban a dar de sí tanto. Quiero decir, yo sí que quería escribir. Yo es que mi primer libro es de principios de los 80. O sea, yo he querido escribir desde siempre y he publicado en este tiempo 22 libros, pero realmente es que nunca hubiera pensado que la familia real daría para tanto, porque es que yo apenas sabía, mira, yo el año siguiente después, bueno, esto es muy bueno también, Boris, que creo que te va a gustar. Yo el año siguiente... Mm. Qué mono Me va a eres. encantar. Yo la verdad es que el año siguiente, después de que pasó esto con los Reyes, resulta que yo vivía en Sitges en esa época. Y entonces estaba en mi casa y entonces me vinieron a avisar, oye, que está el padre del rey en el puerto con un barco que se llamaba el Quelismar, que era el médico el barco de su médico, el doctor Muñoz, se acababa de operar de la vista, iba con gafas oscuras. Y entonces me dijeron, oye, que está el padre del rey y entonces quizá te interese pues entrevistarlo. Pues teníamos una vaga idea de quién era el padre del rey. No te creas que lo teníamos tan claro qué hacía y a qué se dedicaba el padre del rey. El caso es que yo fui al puerto de Aiguadols, donde había atracado el Mm. barco, llamé así en el camarote, ¡bom, bom, 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 bom! Con una falta de respeto increíble, claro. Y entonces, don Juan, yo gritando, don Juan, me habían dicho que se llamaba, aún, gracias que no le llamé señor Borbón, porque tampoco sabíamos mucho. Don Juan, don Juan.
Y al final sale pues un señor grandote con un polo de rayas, con unos brazos todos tatuados, con anclas, ¿no? Como uno de ahora, bueno, como un chico de ahora. Bueno, era una especie de Popeye en cualquier caso, ¿no? O sea, de repente no Dios podías mío, pensar Boris, que era el padre del se rey han enfadado también, ¿no? contigo Esa las persona que te Presley y habían ahora se dicho que van a estaba enfadar la allí. Casa Real por esto de Pompeya, de llamarte Pompeya Don Juan. No digas esto, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero me encanta que apuntes también este comentario. Pero, Bueno, y entonces y esa entrevista, sí, ¿cómo bueno, entonces, evolucionó? claro, él me Él dijo, te la yo entonces concedió, trabajaba en una revista ¿no? muy pequeñita, y entonces digo, no, que soy de la revista Protagonistas y tal. Y me dice él, pues me llamó fulana de tal, evidentemente no tenía ni idea de ni de mi revista, ni quién era yo, ni nada. Pero se fue adentro, tuvo el detalle de irse dentro, se vistió correctamente, que a mí esa cosa me emocionó mucho, se puso corbata, un traje, una americana de estas de marinero, de estas que llevan aquí un ancla, camisa, bueno, todo bien vestido, y salió fuera, y entonces me concedió una pequeña entrevista que es de las pocas entrevistas que ha concedido don Juan de Borbón y que tuvo en ese momento pues mucha repercusión porque me dijo cosas muy interesantes. Y creo que lo más interesante fue el trasfondo de ver que la figura de don Juan no pintaba absolutamente nada, que era el rey, el padre del rey reinante en ese momento, que había sido un gran sacrificado de la transición, porque en realidad le tocaba ser rey a él. Él había enviado a su hijo a los 9 años aquí a España, había abdicado en el año 77, o sea que realmente era un peón sacrificado. Él había pensado toda su vida que iba a ser rey, tuvo que dar un paso atrás y dejar paso a su hijo. Y entonces a mí me emocionó porque me di cuenta que era, bueno, que era el gran sacrificado de la transición. Y pasó una cosa, ¿me estoy enrollando mucho? ¿Qué? Bueno, no. No, No, es fascinante escucharte. El gran sacrificado de la transición. Pero es que así como tampoco tú sabías directamente cómo llamarlo a él, mucho de esto tampoco yo creo que estaba tan no. en el conocimiento de la Claro, gente. Y no, eso es que también te lo realmente tenemos la que entrevista agradecer esta de alguna fue manera, una, ¿no? se tituló, recuerdo, soy como una casa vieja con goteras, porque me dijo que estaba bastante mal de salud, pero pasó en esta entrevista, pasó una anécdota muy emocionante, que cuando yo estaba hablando con él, bueno, ya estaba guardando la grabadora, que en esa época llevábamos un maletín como de estos de enorme, de grabadora, ¿no? Yo iba con mi grabadora, la fotógrafa estaba guardando las cámaras, y entonces apareció un hombre corriendo, un hombre anciano corriendo, se echó a los pies de don Juan y le dijo, don Juan, soy Miguel Utrillo, que era un viejo periodista, que era hijo natural del pintor y que era periodista especializado en transmitir carreras ciclistas, y en esa época Ansón, que era el director, bueno, era del colegio de periodistas, si no tenías el carnet, si no habías estudiado la carrera, no podías escribir en los periódicos. Y entonces él, como era... O sea que te ibas a meter en un problema realmente, porque a lo mejor iban a decir que tú no eras periodista con No, yo sí, carnet yo para era hacer esa periodista con carnet, entrevista que pero el que no estabas tenía carnet haciendo. pobre era este señor que era autodidacta y entonces estaba abocado a morirse de hambre porque no podía trabajar en los periódicos. Entonces echó a los brazos, a los pies de don Juan y entonces le dijo, por favor, usted que todo lo puede, yo he estado en Estoril en su casa, por favor, que me den el carnet para poder trabajar y poder comer. Y entonces ahí me di cuenta del poder, bueno, de lo mal que estaba don Juan, que empezó a decirle, por favor, Utrillo, levántate, si yo no soy nada, si yo en esta monarquía no pinto nada, si tengo menos rango que un subsecretario de Estado, si he dejado de ir a las comidas oficiales porque no saben dónde ponerme, si soy el último de la fila, soy el último, bueno, si mi hijo está en un puerto, yo no puedo atracar en ese puerto porque está él, por favor, levántate, yo no soy nada, yo no soy nada. Y ese yo no soy nada, yo no he podido olvidarlo nunca, Boris, es que es increíble, porque la frase, el tono de don Juan, con esa voz que tenía, así, tenía una voz así como un poco intermitente, no lo he olvidado jamás, yo no soy nadie. Y creo que a veces bueno, Bueno, pero una bueno, pregunta, a ¿y ver, eso sí. también lo Así escribiste tal cual, en tan la crudo, columna, así como no lo hiciste? pude escribir, te digo la verdad, ya funcionaba un poco, bueno, no había censura tanta como hay ahora casi, pero bueno, también había un poco, pero sí, la entrevista fue bastante fuerte y la han reproducido en varios libros y también la he publicado en varios sitios también. La verdad es que daba mucha pena don Juan en esa época. Luego ya estuvo enfermo, ya se enfermó y luego murió. Y por cierto, que poca gente se acuerda, pero el 1 de abril de este año, del 2023, se cumplen 30 años de la muerte de don Juan de Borbón. Creo que es una fecha importante y creo... Es mm, cierto. ¿Qué es?
en esas exequias Bueno, lloró sí, la reina, porque estaba llorando también sí, el esto es rey. un Todos poco, sí. recordamos esa imagen, ¿no? Y ella se acerca y le hace como un gesto de mucho cariño, que yo creo que tú en alguna ocasión también has recordado cuando hemos comentado las nuevas aventuras o las últimas aventuras del rey emérito. Eh, que evidentemente colocan esa situación en el que ellos dos se acercan de esa forma No, tan no, 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 cariñosa, no. tan tierna y tan No, conmovedora, no, 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 como no creo no. que se Tú pueda no has volver a visto el vídeo. repetir. Ujú. La reina sí que está Por, cariñosa, pero el rey no. Si lo ves el vídeo y lo repasas, no. oh, de verdad. Tú, sí, sí. Bueno, no, No, yo lo recuerdo es que has en de el mirar directo todo el de ese vídeo. día, Yo porque me yo he vivía en Santiago de ocupado de mirar todo Compostela el vídeo que y, dura una hora y he visto oh, perfectamente el timing, ¿no? de esto y cómo la reina se siente rechazada y se tira hacia atrás, que eso lo cortan siempre, pero yo lo he visto, cómo se siente rechazada por el rey y se echa hacia atrás. oh. Bueno, yo lo he escrito en mi libro, esto en el Yo el Rey, también en La soledad de la reina. Sí. Esto lo has puesto en Yo el Rey. Vamos a hablar un minuto de Yo el Rey, porque Yo el Rey, como otros libros tuyos, está también en el catálogo de Audible. Y quiero saber exactamente cómo ha sido para ti la experiencia de pasar a formar parte, de que un libro tuyo se convierta Bueno, la en un verdad que audiolibro. ¿Cómo lo has sí, sí, me ha sentido? parecido ¿Estás de súper acuerdo con la emocionante, de narración? verdad, la narración, las voces son increíbles, de verdad para mí fue, bueno, es magia y sé muchísima gente, bueno, yo conozco muchísima gente que ya lee por audiolibros, no sé si se puede decir así, leer por audiolibro, porque también es una forma de lectura, ¿no? Aunque sea con el oído, lees con los oídos, escuchando. Y fue increíble la narración, la emoción que le ponen, las pausas, los diálogos, cómo los hacen, fue magia, la verdad bueno, yo lo volví a leer por audiolibro y me parecía que era un libro tan bueno que me parece imposible haberlo escrito yo, de verdad. Pero a mí me gustaría saber cómo empiezas a escribir Yo el Rey, porque la idea me parece, en el momento que haces Yo el rey ya ha abdicado, Corina Larsen se ha convertido como en parte de la conversación nacional, toda la sensación que sentimos o esa especie de decepción que se había creado sobre el rey emérito está totalmente en el aire. Y entonces, ¿es eso lo que te impulsa primero a escribir el libro y luego en qué Bueno, a momento ver, decides yo he convertirlo en una escrito sobre novela? la familia real. Pues creo que he escrito 12 libros, 10 o 12 libros. El primero fue en el año 2003 o 2004, que me lo encargó Imelda Navajo, la directora de la Esfera de los Libros, que era Secretos, se llamaba Secretos y Mentiras de la Familia Real. Ya apuntaba maneras con el título, ya te lo puedes figurar. Mm, mm. Ya sufrí una campaña de desprestigio brutal, o sea que, bueno, pero fueron libros. Siempre he tenido el apoyo de los lectores, he tenido esta suerte que siempre los lectores al final han estado ahí, mis editores también me han apoyado. Y cuando llegué a Yo el Rey, bueno, yo había escrito La soledad de la reina, que era la biografía de la reina, ¿no? En el año 2011. Ahora saldrá, por Por cierto, una ejemplo, claro, reedición sí, 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 bueno, con sí. cosas nuevas también. Y la verdad es que me pareció que había llegado la hora de escribir el libro sobre el rey. Yo había escrito sobre su madre, sobre su abuela, sobre amantes del padre, sobre su mujer, la soledad de la reina, sobre sus hijos. Había escrito miles de artículos sobre ellos y yo pensé pues, que había llegado el momento de escribir sobre el rey. Creí, bueno, también me di cuenta, yo sufrí en La soledad de la reina, yo he tenido momentos profesionales míos durísimos, pero quizá el más duro de todos ha sido cuando publiqué La soledad de la reina, porque en esa época funcionó bueno, me boicotearon en un montón de sitios, me insultaban por la calle, tuve cantidad de problemas, bueno, cantidad de problemas que no quiero revivir porque era una época muy desagradable. Y entonces pensé, sí, Desde luego. No hace falta, pero eso que hablabas del boicot, como ya lo estás tú misma elaborándolo en la conversación, te puedo preguntar exactamente bueno, a ver, mira, fue muy en qué se curioso porque manifestaba ese boicot. hay un antes y un después. O sea, yo sé perfectamente cuando nosotros llevamos el proyecto de La soledad de la reina en secreto, ¿no? Estuve escribiéndolo durante 2 años. Y entonces se había establecido toda una estrategia para poder sacar el libro para que Casa Real no pudiera abortar la salida del libro, que lo habíamos visto en otras ocasiones, por desgracia. Y entonces, primero se distribuyó el libro. El sábado, yo en esa época trabajaba en el periódico El Mundo, el sábado salió un adelanto en El Mundo. Y el libro, como ya estaba distribuido, ya no se podía parar su distribución. Entonces, el lunes por la mañana
el lunes por la mañana, esto es fuerte, ¿eh? Esto que te voy a contar, el lunes por la mañana me llamaron de Casa Real. El libro, el adelanto había salido el sábado y el libro ya estaba distribuido en toda España. Ya habían vendido un montón, ya me habían llamado todo el fin de semana, me habían estado llamando todos los compañeros de todos los periódicos, cadenas de televisión, radios, los digitales ya salían con los extractos del libro. Bueno, fue una bomba, o sea, no sé si, bueno, fue un bombazo impresionante porque hasta entonces se Claro, decía que los reyes se llevaban totalmente, también, o sea totalmente. que claro, era algo novedoso, algo que ahora nos parece una cosa normal, en Claro, aquel claro. momento fue una cosa absolutamente novedosa. Y entonces me llamaron de Casa Real y entonces, bueno, me dijeron, la señora Eire, yo digo, sí, soy yo, un momento que ahora le paso. Y me pusieron una música que creo que era de Vivaldi. Y entonces yo digo, caray, pues ¿quién se va a poner? Yo ahí temblando con el móvil ahí a las 9 de la mañana, figúrate, pum, 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 pum. Y al cabo de largo rato de escuchar la primavera de Vivaldi, se ponen un señor, que evidentemente no se puso ni Juan Carlos ni Sofía, se puso un señor, un funcionario, y me dijo, oye, no, Pilar, que tenemos el libro aquí, que el señor está muy enfadado, la señora está muy disgustada, que sepas que este libro no nos ha gustado nada, que cómo lo has hecho a nuestras espaldas, cómo te has atrevido, qué tonta eres, nosotros te hubiéramos dado información, te hubiéramos facilitado las cosas, cómo has hecho esto. Y bueno, estuvo ahí media hora pegando de bronca. ¿Lo consideraron, hombre, Pilar, perdona que te Bueno, una interrumpe, ¿lo traición, no, consideraron una hombre, yo traición creo que como no o no podían decir, porque los necesariamente? escritos se agarraban a esto, a que yo no hubiera preguntado, no hubiera dicho. Yo estoy segura que si llego a preguntar algo ni me contestan ni se ponen al teléfono. Creo que incluso lo hice, que pregunté algunas cosas por algunas fechas, algunos datos que me faltaban y creo que ni siquiera me contestaron. Bueno, el caso es que me dijo, no muy disgustados y tal. Y entonces yo dije... pero entonces, ¿qué vais a hacer? Digo, no, no os ha gustado entonces. Pero he mentido, sí. Entonces les pregunté, ¿pero he mentido? Porque era lo que más me interesaba, claro. Hombre, mentir no, pero 1500 mujeres, Claro, el rey, claro. oye, 1500 tampoco. Y ese episodio de Toledo, Dios mío, pero esas cosas, pero ¿cómo cuentas esas cosas? ¿Cómo cuentas esas barbaridades? Digo, bueno, ¿y qué vais a hacer? Porque a mí al final era lo que más me interesaba. Ah, no, entonces se pusieron a hablar, ¿sabes? La gente que está relacionada con la casa adquiere una forma, no sé si te has dado, como fática, ¿no? Como si se les hubiera pegado un poco el tema, la forma de hablar de los, como si fueran más que los reyes. La cosa real. Bueno, Sí, sí, no, exacto, sí. sentirse gente de poder. Hablan de Claro, una forma evidentemente engolada tiene que que luego cambiar cuando la dejan manera de de estar hablar. hablan Exacto, normal, o sea, que exacto. ¿entiendes? Porque son periodistas, bueno, y algunos los he conocido fuera y hablaban normal, pero cuando entran en contacto con la Casa Real se ponen a hablar de esta manera. Y entonces me dijo, no, pues que sepas que no, nosotros estamos por la libertad de expresión, evidentemente no lo vamos a prohibir, pero que sepas que estamos disgustados. Y yo digo, caray, estoy disgustados, ¿qué querrá decir? Y bueno, y naturalmente lo supe enseguida, me anularon. Fui a una entrevista que estaba ya concertada y tal, pero a mitad de la entrevista se cortó abruptamente, me sacaron por la puerta de atrás, empezaron a caerse todas las entrevistas que tenían, me empezaron a anular todas, me empezaban a llamar de la editorial alucinados, Pilar, que nos ha llamado fulano, que la entrevista nada, nos ha llamado Mengano, que nada, que no vaya. La gente iba gritando por los pasillos de televisión, me lo contaban mis compañeros diciendo, Pilar Eire, que no pise esta televisión nunca más, órdenes de arriba. Unos me decían que era Casa Real directamente el que había llamado, otros no me decían nada, otros me daban excusas, pero me fueron cancelando absolutamente todas las entrevistas que tenía. Entonces, afortunadamente, me quedaron las entrevistas donde no llegaba el largo brazo de Zarzuela. O sea, pues, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, pues pero ¿cuáles podían ser esas entrevistas? Porque bueno, pero el eran largo brazo es un entoldados, largo fiestas brazo. mayores, centros cívicos, pues yo qué sé, ferias de pueblo, periódicos de provincias, emisoras. Me acuerdo del nombre de todos y no sabes lo agradecida que estoy porque podía ir a todos estos sitios al menos, ¿entiendes? Todos. Bueno, me acuerdo que una vez estábamos en un sitio con una lluvia horrible. Vamos, Sí, un aplauso a toda vamos a esta gente enviarle que se un la jugó, aplauso a es esa gente verdad. que te recibió, porque Sí, yo creo que sí, es muy todo, de importante. periódicos. Claro, y se la jugaron. Pero, oye, pero también te la jugaste tú, como te la estás Bueno. jugando aquí hoy de nuevo, volviéndolo a contar. Porque yo me imagino que, claro, debe ser una sorpresa para la gente escuchar que de pronto una casa real puede ejercer un poder de Bueno, a anular la ver, promoción de una la publicación. publicación no la pararon porque esto estaba... Bueno, no, lo que te quería decir es que yo tuve la suerte inmensa
O sea, yo me puse enferma. O sea, fue tal la presión que tuve, porque tú piensas que al mismo tiempo que me frenaron todo esto, al mismo tiempo salieron en tromba todos los periodistas afines a la zarzuela a desacreditarme en todos los medios, a llamarme de todo, que mentía, que era una sinvergüenza, que cobraba, que mentía y que copiaba. O sea, eran dos cosas contradictorias. O sea, me llegaron a llamar de todo y crearon un clima de odio hacia mí, que llegaron a pegarme un bolsazo en un aeropuerto, que por la calle me llegaron a insultar. Entonces, Pero, pero ¿en bueno, qué puede, pues, aeropuerto y cómo fue ese sí, bolsazo? una Pilar, qué marquesa, por historia tan cierto, tremenda, un ¿no? bolsazo en el aeropuerto. Pero Hombre, sí, claro, una marquesa en aquella juancarlista, época todos los claramente, monárquicos eran que juancarlistas, claro. Juan Carlos era el rey, fue rey todavía hace 4 años más, o sea, que claro. Y entonces, bueno, me puse enferma, la presión fue tal que ya sabes que yo me falta un pulmón, entonces, bueno, tuve una neumonía de caballo, estuve 10 días, 10 días ingresada, no quise decirlo para que la gente me dijera, ay, mira, se está haciendo la víctima y tal, y cuando salí tenía aquí en casa, estoy en mi casa ahora, un enorme ramo de flores aquí de mi editora diciendo, de Pilar, que sepas que tu libro es el libro más vendido de España, que no tenemos máquinas suficientes para hacer reimpresiones, hemos vendido 60.000 ejemplares, estamos reimprimiendo en turnos de 24 horas porque no damos abasto a abastecer a todas las librerías. Empezaron a circular ediciones piratas, se leía, salió en el New York Times, salió en Oji, salió en Paris Match, salió en Gala, salió en el Bild, salió en periódicos japoneses. Bueno, claro, un éxito un éxito. absoluto. Un éxito absoluto, un éxito absoluto. Nos has dejado boquiabiertos con toda esta reflexión sobre la soledad de la reina. Pero si volviéramos un segundito a Joel Rey, si nos podrías decir 3 cosas de la vida de Juan Carlos que a ti Bueno, a ver, siempre te su guste infancia, resaltar. desde luego yo creo que la infancia de don Juan Carlos, yo la he reflejado en Yo el Rey, como no he reflejado, creo, en ningún libro. Lo curioso es que yo también he escrito la biografía de Francisco Franco, Franco Confidencial, y es curioso porque tanto la infancia de Franco como la infancia de Juan Carlos fueron infancias muy parecidas. Entonces yo creo que de ahí surgió precisamente esta afinidad que tuvieron los dos personajes, porque Esa fue una conexión, infancia que no fue infancia, claro. pusieron sobre las espaldas de ambos pesos muy superiores a los que requería su edad. Es una frase que los dos dijeron por separado, pero la misma frase para definir su infancia. Y la infancia de Juan Carlos fue durísima, porque, oye, fue desde que fue a un internado en Friburgo, como explico yo en el libro, que se practicaban castigos físicos, o sea, que se quedó medio sordo de un ojo de una paliza que le dieron, o sea, que realmente estuvo ¡Qué horror! sufriendo acoso, sufriendo bullying. Ahí lo salvó su gran amigo Chucutúa, ¿no? Este gran amigo que también iba al colegio y que era un tío fuertote, que estaba acostumbrado a manejarse y tal, y que le salvó la piel muchísimas veces, y de ahí esa inmensa amistad que tuvieron hasta que Chucutúa se murió hace poco. Entonces, yo creo que la infancia del rey luego tuvo que venir a un país extraño como España, ¿no? Un país como era en aquella época España, cuando tenía 9 o 10 años, separado de su familia, desgajado del núcleo familiar, absolutamente solo, con unos niños descuidados. Mira, Franco, la primera vez que además, mira, tengo, que lo saco en el libro, tengo una información de primera mano de la reunión de Franco con Juan Carlos, porque después, perdona, tengo tanta información que casi me hago un lío, No, no, no. No después de te la perdonamos. visita o Perfectamente sea, puedes Franco continuar. y Juan Carlos se entrevistaron, y después entró Ernesto Jiménez Caballero, que era el número 3 de Falange, que era un falangista, perdón, un íntimo amigo de José Antonio I de Rivera, en esa época era embajador. Entonces entró a visitar a Franco, y yo a Ernesto Jiménez Caballero lo conocí mucho, lo entrevisté varias veces, y me contó, dices, que Franco estaba arrobado, el caudillo estaba con una cara como iluminada, y dijo, es que dijo Jiménez Caballero, Con Juan a este Carlos. niño está muy descuidado. Este niño es muy importante para los monárquicos, pero los monárquicos lo tienen muy descuidado. Y Jiménez Caballero le preguntó, ¿en qué? Bueno, pues no has visto que llevaba el abrigo raído y llevaba el pelo demasiado largo. Y además he recomendado que lo envíen al gimnasio de Leodoro, que era el gimnasio que había en esa época en Madrid, porque tiene los hombros demasiado altos, y que le bajen los hombros. Entonces yo creo que esa afinidad entre Franco y Juan Carlos creo que vino dada por la infancia tan desgraciada que tuvieron los dos. De ambos dos. Pero mucha gente de pronto se siente un poco crítica de la influencia de Franco en Juan Carlos, como que si fuera en realidad una continuación.
pero en el fondo nos estás explicando que es que eran dos personalidades Bueno, afines, que cuando estaban salió unidas por el Juanito, como le tiempo. llamaban entonces, don Juanito, del Palacio del Pardo, iba con el duque de Sotomayor, que era el encargado, bueno, el que le hacía como de preceptor, ¿no? Que le había puesto su padre, y le dijo, ¿qué os ha parecido el caudillo? Y él ha dicho, pues es como si hubiera venido, era mi abuelito. O sea que realmente, la primera, por ejemplo, la primera escopeta de caza, la primera es que cazó don Juan Carlos, por desgracia, porque ya sabes que yo soy anticaza absoluta y creo que tú también. La primera pieza que cazó, que fue una liebre, Ya, la cazó sí. don Juanito en los Montes del Pardo con Franco. Y esa liebre disecada la tuvo en el Pardo Franco durante muchísimos años, la cola y las pezuñas creo que disecan, y ponía cazada por don Juan Carlos el día, la fecha y todo esto y tal. Y luego cuando fue más mayor y cuando se casó con Sofía, estaban doña Carmen y Franco. Lo primero que hizo Sofía cuando se casó con don Juan Carlos fue halagar al caudillo y a la señora, porque ya sabía que tenía que ser su principal obligación como princesa hasta que en algún futuro no muy lejano o muy lejano fueran coronados como reyes de España. Y lo primero que hizo fue escribir una carta que hoy nos daría vergüenza ajena escribirla, es pública, es una carta que ha sido publicada varias veces, bueno, dándole las gracias por los regalos, el ejemplo del caudillo, mi marido siempre me habla de ustedes, es que es maravilloso, tengo muchas ganas de conocerlos. Y antes de irse a su viaje de novios, don Juan Carlos y doña Sofía fueron a visitar primero al Papa y luego a Franco. Y es muy curioso porque Sofía conoció al Marqués de Villaverde en el Pardo, en esa comida, en la primera comida, y el Marqués de Villaverde iba vestido de tenista porque iba a jugar luego al tenis ahí en unas pistas de tenis. Claro, porque el Sí, Marqués de claro, Villaverde es claro, el claro. marido de la hija, Ya, yo pienso que todo el mundo y es el tiene mi padre de edad, claro, Carmen yo pienso Martínez que todo el mundo Portillo. tiene mi edad y sabe Exacto. las Entonces, mismas cosas que yo. Y entonces, no, 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 pero yo te sirvo perfecto de apuntador, sí, porque es que de claro, repente claro. es verdad, nos está oyendo gente muy joven, pero yo creo que es lo importante de esta conversación. Es verdad que ahora podemos muchas de estas cosas que nos cuentas, verlas de muchas maneras, ser un poco críticos con ello, pero también yo creo que te tenemos que agradecer que tú lo hayas escrito y lo hayas convertido en una muy amena Bueno, a parte de ver, nuestra historia contemporánea, te lo con su agradezco. Yo punto creo de que en el crítica futuro se también. me reconocerá, ahora no, porque hay demasiados intereses en juego, pero yo tengo la esperanza de que en el futuro se darán cuenta de que los que hemos empezado a hablar de estos temas hemos pagado un precio muy alto, que lo sabe poca gente. Yo hay muchas cosas que me han Mm, pasado que no mm, puedo decirlas mm. todavía, pero quizá algún día las diga. Pero bueno, a pesar de todo, no quiero ser dármelas de valiente porque ha habido otros que también lo han hecho, García Abad, Cacho, que han hablado antes que yo también, y muy bien, y el libro es muy buenos. Y yo, bueno, para poder hablar directamente con la gente, pues me he creado un canal de YouTube, porque como la mayoría de estas cosas no las puedo contar en ningún sitio, y a mí me gusta la comunicación y también quiero explicar todo lo que yo sé, no quiero que se pierda cuando yo me vaya, ¿no? Que espero que sea dentro de muchos años, por supuesto. Para eso, Desde luego, desde luego, desde luego. Pero eso es lo que te hizo escribir Yo el Rey como una novela, que era la pregunta que te hacía también al principio. Porque yo creo que ese es el gran truco del éxito del libro, que no lo leemos como una biografía o un ensayo sobre la figura del emérito, sino que al ser una novela, al final terminamos un poco a veces empatizando y al mismo tiempo distanciándonos bueno, de la historia y del personaje. Quiero saber exactamente cómo Bueno, a llegaste a ver, esa he conclusión, cómo se tenido te ocurrió la ilustres idea de maestros, me he hacerlo de esa apoyado en obras de forma. gigantes, ¿no? Porque Vargas Llosa, por ejemplo, es algo que hace siempre Vargas Llosa, y Vargas Llosa siempre explica que la historia solamente la pueden contar, solamente se puede transmitir el latido y el pulso de la historia y de los personajes históricos a través de las novelas. Y él lo ha hecho en ocasiones de manera magistral. Claro, O sea que, claro. claro, la persona que se acerca a mis libros, para eso ya está la Wikipedia y hay otras múltiples biografías escritas pues con mucha solvencia, que no necesita para nada que se escriba ningún libro nuevo sobre ellos. Ahora, lo que yo explico son situaciones íntimas, trato de explicar el alma de las personas, tengo muchos elementos y hablo con muchísima gente. Primero tengo todo lo que se ha publicado sobre ese personaje, no ya directamente, sino incluso todas las alusiones en otros documentos que atañen a otras personas, en varios idiomas. O sea, yo busco libros en Australia, en Inglaterra, busco documentos, o sea, y cada vez es mayor, porque como yo escribo de estos temas desde hace mucho tiempo, tengo una biblioteca, yo creo,
bueno, bastante importante sobre estos temas. Y luego, por otra parte, hablo con muchísima gente y los que me dan más datos son los despechados, los expulsados del paraíso, las víctimas de esta famosa ingratitud de los Borbones. Estos son los que te cuentan más cosas, ¿no? Y con todo esto que yo tengo, con este volumen de información, entonces creo los libros. ¿Son auténticos? ¿Son ficticios? ¿Son verosímiles? Y yo creo que si son verosímiles ya han cumplido con su función. Porque transmiten la historia, es decir, permiten de pronto que la convertamos en parte de nuestra conversación y que vayamos entendiendo muchas de las contradicciones que a veces incurren en los propios personajes. ¿Cuán Bueno, ingratos son los sí, Borbones? hombre, Son muy hay ingratos. una, ¿Cómo se es manifiesta una esa leyenda, ingratitud? ¿no? De que ellos nunca agradecen, o sea, por ejemplo, cuando, bueno, pues en las malas situaciones que han tenido, me encantaría leer lo que dice la gente, porque yo creo que me están diciendo nos están diciendo cosas preciosas, pero por desgracia, si hablo no puedo. De todo, Luego lo sí, veré, los dos luego sois lo podré estúpidos. ver, ¿no? Sí, Todo sí, esto. no, pero mira, por ejemplo, pero aquí dice, pero Pilar deja todo escrito, lo que sabes que Y no un puedes beso contar para tu ahora y compañero, gracias es que por todo todo el lo que rato son cosas escribes. Te preciosas, acaban ¿no? de decir ahora. Muchísimas gracias. Son Bueno, joyas tus pues libros, también muchísimas. te dicen, son joyas tus libros. Pero oye, no perdamos el hilo, no perdamos el Sí, hilo de esta bueno, conversación. a Esa ver, ingratitud de los Borbones. eh, pero no es una cosa afín a todos los reyes. Los reyes, la verdad, no entiendo yo que tengas que bueno, a esperar a que ver, sean agradecidos. Son esto tiene una reyes. explicación porque yo le he hablado directamente con las personas con las que lo tengo que hablar, pero ellos siempre se dice que cuando han pasado épocas de miseria, los grandes de España pues hacían como un causa común, ¿no? Y les pasaban un tanto y que jamás, yo preguntaba, pero estaban no, jamás. Y es que ellos no dan las gracias porque saben que tú no les estás haciendo un favor o dando dinero, haciéndoles un favor a ellos como personas. Tú no se lo haces a Juan, a Alfonso, a Jaime, tú se lo estás haciendo a la institución. Entonces ellos no se creen obligados a darte las gracias porque todos ellos consideran que los monárquicos y ellos también están al servicio de algo mayor que no son las personas concretas, que es la institución. Y entonces, claro, como es la institución, no tienen que dar las gracias porque todos están contribuyendo, haciendo sacrificios, donando lo que puedan, o sea, y no creen necesario dar las gracias. La institución no da las gracias porque esto se hace por la institución. Entonces, a mí me parece una explicación, pues. La institución es superior a todo y al final la institución siempre consigue sostenerse. Mira, por ejemplo, como estamos hablando, yo estoy en Londres y yo me estoy leyendo ahora Está muy bien. el libro del príncipe Harry. Y me gustaría que habláramos, que también acabo de ver que está también en Audible, o sea que podríamos estar un poco, estamos como en la misma casa. No creo que vayamos a tener un club del audiolibro con él de momento, pero, por ejemplo, cuando tú haces Yo el Rey, por ejemplo, ¿sentías en algún momento que se podía escapar una especie como ¿Y de alguien podía ataque a la interpretarlo? institución? Mm. ¿Sientes que el príncipe Harry, que el príncipe Harry está haciendo lo mismo con su libro? ¿La institución realmente puede llegar a ser golpeada, Bueno, yo molestada pienso por que una no, yo pienso que publicación? mis libros, aunque mucha gente los considera muy críticos a la institución, yo, bueno, gente también, ahora no quiero decirlo porque, claro, yo quiero ser independiente, yo no busco el halago ni el elogio, ni que me den una palmadita en la espalda, ni que me den un título, ni nada, ¿no? Yo lo que quiero es escribir en libertad y pienso hacerlo muchos años, pero sí es cierto, yo pienso que bueno, no sé, que el día en que no hablemos de los reyes o de la institución estará muerta. O sea, es decir, a mí cuando me dicen que, oye, que salen los reyes todo el día en las revistas del corazón y tal y cual, bueno, pues es que si no salen en las revistas del corazón, si no podemos hablar de ello, si no nos interesa, si yo escribo un libro sobre la monarquía y no se vende y nadie lo compra, si las revistas cuando sale Leticia en portada no venden, pues es que la institución estará muerta, entonces ¿para qué sirve? ¿No? Entonces yo creo que todo esto lo que hace realmente a que hablemos de ella la favorece y también a la familia real británica, yo creo. Aunque el libro de Harry es demoledor, también es muy duro. También es Claro, muy porque bueno, pero yo pienso que hay un momento determinado en que realmente se desinfla un poquito, te quiero decir, pero es justo antes de que aparezca Meghan, que realmente va a ser la gran revolución. O sea que
Pero este hecho de la idea de la propaganda en torno a la monarquía es importantísima para la monarquía. Sin ella, evidentemente, Es un poco no lo de, funciona, no avanza. es un poco lo No la de tenemos Gecko, ¿no? Que presente. decían, no hay mala Ujú. publicidad, toda la publicidad es buena, ¿no? Yo creo que el día en que no hablemos, o que no nos interesa que Ya, digan, ay, va a ser la en mayoría de edad de Leonor, pues ¿a quién le importa esto? Pues oye, no voy a enviar ningún fotógrafo porque no tiene ningún interés. Ese día no es que nos tengamos que quitar quitar la monarquía de encima, sino que la monarquía se irá, saludará y dirá adiós muy buenas de haber cumplido, me voy porque no le intereso a nadie. O sea que yo pienso que todo lo que estamos haciendo, los que hablamos de estos temas, mira, más mis libros que estos que se dedican a halagar a los reyes, porque los que dedican a halagar a los reyes lo que crean es la opinión en contra, ¿no? Porque dicen, ah, mira, y sin embargo, cuando humanizas a los ujú, personajes, ¿no? Cuando das una motivación, mira, el libro de Franco, por ejemplo, yo escribí la biografía de Franco y a mí me ujú. entrevistaban, bueno, también lo pasé por toda España, es un libro que se vendió mucho, y cuando iba a Galicia yo me recuerdo que un periodista de mi edad, ¿no? Que había estado del BNG, que había estado preso en la cárcel por la lucha antifranquista, un tío súper de izquierdas, me hizo una entrevista muy buena y me dijo, es que, oye, Pilar, has conseguido lo increíble, que si yo hubiera tenido la vida de este tío, hubiera sido más hijo de puta que él si hubiera tenido su infancia. Y entonces esto de que la gente entienda por qué los malos son malos, por qué se vuelven malos o por qué cometen los errores, por qué Juan Carlos se volvió codicioso en el final, no al final porque ya lleva mucho tiempo, pero por qué era codicioso, por qué quería tener más. Lo tenía todo, tenía la admiración de todo el mundo. Tú dices, ¿qué necesidad tenía este tío por 400 o 4.000 o 4 millones o por lo que sea? ¿Por qué se la jugó por esto? Pues se la jugó por la infancia que tuvo y por todas las carencias que tuvo y por la importancia que le daba el dinero y por el miedo que le tenía al futuro y por cómo murió su padre. Es que una biografía se nutre de todo esto. Claro, claro, es que yo creo que si naces con eso es muy difícil que se te olvide. Es como la gente que ha tenido sobrepeso, Exacto. que siempre ve a esa persona con Ujú. sobrepeso por más que lo haya perdido, ¿no? O sea que eso es una explicación. Pero esa parte de humanizar a personas, al final, ¿dónde marcas la línea para que no termines enamorándote más de ellos o contradecirte en el principio Bueno, a del ver, libro que estás escribiendo? Que quiere ser de alguna manera una no, reflexión muy bueno, es objetiva que yo trato de histórica. explicar el personaje que hay debajo del uniforme debajo de la foto, quiero explicarlo. Entonces, explicarlo quiere decir entrar en su intimidad y entrar en su intimidad es no quiero justificarlo, quiero explicarlo únicamente. Y eso me pasa con todos los personajes. He escrito la biografía de Kiko Sabater, el último Mm, guerrillero que hubo en España, que lo abatieron aquí en San Celoni en el año 1960. Y también cuando la gente leyó Kiko Sabater, que mató a mucha gente, era una época muy violenta y fue muy violento él también, pues también se entendía. O sea, que yo pienso esto, que son mm. personas de carne y hueso, ¿eh? Y quiero que la gente los toque y sepa y se enriquezca, porque la gente aprendiendo a conocer a estas personas, pues también enriqueces tu vida y tú también amplías tu mente. Y yo no lo justifico, sino que trato de explicarlo. Quiero que hablemos un segundo sobre mi color favorito es verte, porque es también un libro que está en Audible y es el finalista del Premio Bueno, la Planeta. verdad es que es un ¿Cómo libro fue muy ese momento impúdico, para ti? que hasta me da un poco de vergüenza hablar de él, porque era un momento de mi vida, me enamoré locamente durante 3 días de un periodista francés en Jafran, en el pueblo donde tengo una casa, donde vivo prácticamente la mitad del año, que es un sitio muy bonito de la Costa Brava. Y entonces, bueno, me quedé, ese amor devastador me dejó herida, ¿no? De muerte, y entonces no sabía, no escribía, no hacía nada, no trabajaba, no hacía nada, y fue mi propio hijo el que me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Me llaman del periódico que no envías crónicas, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Y yo dije, bueno, es que me ha pasado esto, y mi hijo, como en tantas cosas y tantas veces de mi vida, me dijo, ostras, pero si esto, me dijo, ¿esto que me estás contando te lo has inventado? Digo, no, no, si me pasó en el mes de agosto, el mes pasado. Pues escríbelo, pero si esto es una novela, ponte, me dio un empujón, ponte delante. Y entonces fue como una catarsis. Estuve ahí escribiendo como 5 meses sin levantar. Venía mi hijo y me decía, ¿has comido? Y yo decía, ay, no sé, no me acuerdo. Entonces iba al teclado del ordenador y hacía así, porque decía, pues has comido encima porque caen migas, ¿ves? Algo has comido, algo has comido. Y estuve escribiendo.
O sea que no te das ni No me daba cuenta, no, cuenta, no te sí. das ni Bueno, me cuenta suele fuera de la pasar, escritura de lo que porque la estuvieras verdad soy un poco haciendo. rarita en este Mm. sentido. Y no, y la verdad es que bueno, luego tuve la inmensa suerte que tú también has tenido de ser finalista del Planeta y se cumplió uno de mis sueños. Pero precisamente con una novela que nace Mm. de ese dolor tan grande, como la reacción tiene que haber sido increíble, al final te provocó una gran felicidad, esa Bueno, infelicidad sí, la te verdad es que permitió una gran cuando me felicidad. dio, fue el último premio Planeta que presidió además Lara, José Manuel Lara, que se murió, pues creo que 4 meses después, ya fue el último que dijo. Lara había sido amigo de mi padre y mi padre era pintor y le había hecho retratos de cuando eran pequeños, y me acuerdo que cuando me dio un abrazo al entregarme el premio, pues me dijo, ojalá hubiera estado Vicente aquí viéndote, ¿no? Que era el nombre de mi padre. Y la verdad es que me emocioné mucho porque yo había Qué sido monada. una niña muy rebelde, ¿no? Había sido muy mala, y el hecho de que mis padres no pudieran ver en este momento tan importante, pues la verdad es que, bueno, me emocionó, sí, me emocionó mucho. Te emocionó, sin duda. Bueno, es lo que tiene el planeta realmente, que abre un caudal de emociones y luego te permite escribir lo que te dé la gana de escribir. ¿Te pasó eso? Tu siguiente libro, que me imagino que era Cuando éramos ayer, lo escribiste con muchísima más libertad, precisamente porque ya tenías Bueno, sí, el último el fue Cuando éramos planeta ayer, que lo tan publiqué el año cerca. pasado. Ahora estoy escribiendo otro que saldrá en otoño. Y la Mm. verdad es que son todos un poco, bueno, a ti también te pasa, también has escrito un libro autobiográfico, pero en realidad nuestra autobiografía está en todos nuestros libros, Mm. porque la protagonista del último libro también Hombre, era claro, yo, en no, cierta sí, manera, sí. porque era una estudiante también universitaria de la misma edad que yo, entró en la universidad el mismo año que yo. Le pasaron muchas cosas parecidas a las que me pasaron a mí o a amigos míos. Es la autobiografía de una generación, de la generación mía, ¿no? De los que nacimos a principios de los 50, de la década de los 50. Es una etapa, yo creo, muy poco novelada de nuestra historia. Y bueno, y ahí está, es el último, salió en marzo del año pasado, hace menos de un año, y ahora va a salir también en Buquet. O sea que bueno, está todo esto está en evolución constante. No, tiene ya su propia vida allí puesta. Volvamos un momento a lo del periodismo, porque realmente tenemos que recordar que yo creo que hace poco más de un año, quizás 2 años, en tu columna de lecturas se publica la Un noticia y las año. fotografías Mm, de Iñaki Urdangarín, mm, el ex marido de la infanta doña mm. Cristina, con su novia Ainhoa. Hombre, Eso fue fue una un gran bombazo. exclusiva, fue un gran Fue bombazo. porque piensa que yo hace Exactamente. 2 años había dado la imagen, la noticia de que se iban a separar porque Cristina había ido a un abogado divorcista, y bueno, lo publicamos en portada y bueno, resulta que no, ellos lo negaron, lo negó todo el mundo, bueno, hubo una campaña diciendo si se llevan fenomenal y tal, y al cabo Otra vez. de 2 años yo estaba grabando. Pues estaba grabando el programa de entrevistas de Bertín, que le dedicaban el programa a Jimmy Jiménez Arnau. Íbamos un grupo de amigos de Jimmy, ¿no? Jimmy es uno de mis mejores amigos. Y entonces estaba en el jardín, lo grababan en una casa, Mm, estaba en el jardín, y en ese momento ya, me ya. llamaron al teléfono y era mi director. Y me dijo, Pilar, ¿estás con gente? Y yo dije, sí. Dice, pues apártate un poco que te quiero contar una cosa. Y entonces me aparté, me fui a un sitio donde no me podían ver nadie, porque además todo eran periodistas los que estábamos ahí. Y entonces me dijo, lo tenemos. Y te juro, Boris, que yo ya sabía que era eso. Habían pasado 2 años. Yo digo, no puede ser. Digo, ¿qué tenéis? ¿Han dado un comunicado? Y me dice él, mejor que eso. Tenemos las fotos de él con otra mujer. ¡Oh! 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 Pero qué locura de momento, pero qué momento, pero De es como que es uno verdad. Me tiré de al película, de suelo. No, periodistas no, es que así, fue es como de increíble. todos los Y hombres del digo, no puede presidente. ser. Y claro, y tuve que comer. Bueno, me dijo, vete corriendo a Barcelona para escribir el texto, pero bueno, teníamos que grabar la comida. Y se come de verdad en ese programa. Y tuve que estar rodeada de periodistas, Bori, Es verdad. haciendo la comida. Y me pregunté, oh, él en silencio. Bueno, fue. Pero, En silencio, pensando lo que... y Bueno, compañeros, periodistas, exacto. periodistas y también compañeros. O sea que Exacto. tiene que haber sido un doble momento Sí, para ti, sí, porque sí, cualquiera te sí, podía haber sí. arrebatado Sí, sí, la ese verdad es que momento fue histórico una que era exclusiva, tuyo. fueron momentos muy emocionantes, que bueno, que me demuestran que el periodismo, bueno, a veces te hace sufrir,
Es el mejor oficio del mundo, caray, al menos para mí. Es verdad, es verdad. Y lo sigues defendiendo, lo sigues defendiendo. No te ha traicionado nunca, ni siquiera ese golpazo, la música de Vivaldi en el teléfono de la Casa Real, No, ninguna de esas cosas me te han han dado hecho de muchas pronto satisfacciones. Estoy desfallecer trabajando ahora en lecturas con en un tu equipo amor. sensacional. El director es como si fuera mi hermano. Yo a veces le digo que es mi padre, es mucho más joven que yo, pero bueno. Y la verdad es que tengo la pasión del periodismo. Todos los días pues, me gusta dar exclusivas. Si no son exclusivas, pues noticias que interesan a la gente. Esta semana mi reportaje ha sido portada de la revista. Yo nunca me entero hasta el miércoles de cómo lo van a dar, ¿no? Es una sorpresa. Y cuando veo que he sido portada de la revista, pues me emociona muchísimo. Estoy muy contenta, pienso dar guerra. Pero eso me permite hacerte, yo creo que una penúltima pregunta. La prensa del corazón, ¿tiene buena salud? ¿Y cómo has vivido tú estos últimos años de la prensa del corazón? ¿Sientes que se ha traicionado a sí mismo o sigue teniendo esa fuerza para Bueno, seguir yo siendo pienso importante y que sí, relevante? que la prensa que está más viva, sí que es que te diga la verdad, es la prensa del corazón. O sea, la que mejor paga a los periodistas, si se puede reducir a esto, a una cosa grosera como es el dinero, que mejor paga a los periodistas, o la única que paga, digamos, es la prensa del corazón. O sea que realmente esto yo creo que es el mejor síntoma de que tiene buena salud. Todavía, hombre, no son aquellas cifras de antes, pero bueno, yo creo que en lecturas venden 300.000 ejemplares a la semana, o sea que es muchísimo. Entonces, la verdad es que yo pienso que sí se ha democratizado, ¿cierto? Todavía estamos hablando nosotros de las Sorayas y todo esto, pero bueno, en aquella época también entrevistábamos a muchas señoritas que no sabías de qué vivían, y que la actriz tal, que no había hecho ninguna película y les dábamos mucha importancia, o sea que no nos pensemos ahora que solamente había emperatrices Sorayas y paradivas antes, porque también habían muchas, bueno, también entrevistábamos. Exacto. Era bastante variado, pero en algún sentido, pero por ejemplo, eso, que puede ser una cosa un poco como del pasado, que se haya democratizado un poco la prensa rosa y que, por ejemplo, muchas veces la portada sean figuras que provienen de los realities y de todo eso. ¿Tú eso cómo lo sientes? ¿Sientes que ha fastidiado un poco la magia de esa prensa rosa o que, como pasa a veces también cuando criticamos la monarquía, le ha dado como un nuevo aire Bueno, son los y le ha personajes que permitido gustan, seguir no sé, cuando salieron existiendo? las Kardashian, pues también decíamos qué horror, ¿no? Paris Hilton, pues todo evoluciona, es que no se puede estar siempre con lo mismo. El periodismo es un oficio vivo, ¿no? Que va al signo de los tiempos y la verdad es que a mí me parece muy bien, que decir, a mí protestar o denigrar a la prensa del corazón porque saca, bueno, no quiero decir nombres propios, pero que saca personajes, pues me parece bien. Se trata de entretener, de que la gente se olvide de sus problemas durante algunos minutos, que sonrían, falta mucha alegría, distensión, paz, diversión, motivos para comentar y tal, y a mí me parece perfecto todo lo que favorezca realmente la felicidad, que es una palabra muy grande, pero el humor, por decirlo de alguna manera, el entretenimiento, pues también es un deber, también el deber de entretener también me parece muy válido y muy lícito, o sea, me parece muy bien. ¿Cómo ves la evolución pública y la relación que mantiene con Bueno, a nosotros, ver, mi queja de doña Leonor? siempre es que no se puede querer lo que no conocemos, y la verdad es que a Leonor no la conocemos. A Felipe a su edad sabíamos todos, sabíamos qué deportes practicaba, qué colegio iba, habían entrado cámaras en su habitación en el internado, sabíamos qué libros leía, conocíamos a sus amigos, sus primeros novietas, o sea, lo conocíamos absolutamente todo. Y sin embargo de Leonor, o sea, las cosas que sabemos de Leonor podrían no ser verdad perfectamente, porque no sabemos bueno, dicen que le gusta el fútbol, pero ¿cómo sabemos que le gusta el fútbol? Que le gusta la comida japonesa. ¿Quién nos ha dicho? ¿Dónde empezó este rumor? Yo sé cómo han empezado algunos rumores relativos a Leonor. Sé perfectamente cómo han empezado. Sé la persona que los empezó. Y sé
Bueno, y sé que no hay nada detrás, que una persona por diversión a lo mejor ha dicho una cosa, entonces se van transmitiendo y creo que yo son niñas, Leonor, bueno, hablemos de Leonor, ya no hablemos de Sofía, es una chica creo muy bien educada por su madre, es una chica muy responsable, habla muy bien, es muy guapa, tiene muy buena presencia y creo que tendría que dar si no quiere dar entrevistas por eso del agravio comparativo, tampoco va a dar una rueda de prensa, evidentemente, pero a mí me gustaría que cuando vaya a un acto no tengan que preguntarle a los periodistas desde 40 metros, Leonor, ¿cómo ha ido? Bien, muy bien. O sea, que hubiera libertad para que se pudieran manifestar y que viéramos que realmente es que si no, ¿de qué sirve que esté tan bien educada si no buen reportaje pues en el colegio donde está, a ver qué pasa el día de la mayoría de edad, a ver en octubre cuando cumpla los 18 años, veremos lo que pasa y a ver si se nos facilita un poco más el conocimiento de esta señora, si es que va a ser reina, que va a ser reina de España teóricamente, ¿no? Bueno, pues me parece que entonces realmente en el fondo lo que tenemos es que esperar a esa mayoría de edad, porque me imagino que a lo mejor accederá a tener como su propia oficina y esa oficina ya estará oficina o equipo ya estará un poco como más Bueno, a preparada ver, para hacernosla conocer mejor, ¿no? Y seguramente te hayan escuchado ajá, también y nos hayan escuchado aquí a nosotros. Yo estoy encantado de conversar contigo. Pareciera que no quisiera terminar, pero entiendo sí, que nos saltamos un poco las reglas del juego de muchas maneras. Teníamos ah, un cuestionario maravilloso para hacerte, pero ya la conversación fue así. Solo que me queda la duda, porque lo dejamos en el aire, ese momento en el que el marqués de Villaverde, el yerno de Franco, recibe a Juan Carlos en vestido como para bueno, a jugar ver, el esto es tenis. muy divertido ¿Cómo porque termina esa historia? ella se lo contó a Sofía, se lo contó a Federica, Federica lo contó en un libro de memorias que escribió, y Federica, su madre, exacta, ¿ves? Otra vez Federica, su pensando que madre, todo la el mundo tiene reina. mi edad. Ujú. Y entonces le preguntó Federica a su hija, le preguntó, ¿y qué tal es? Porque claro, en esa época el Marqués de Villaverde era famosísimo, como ahora es, yo qué sé, no, no sé, era famosísimo. Y le pregunta, ¿y qué tal es? Y Sofía se puso a reír y dijo, es un playboy. Y a mí esa respuesta de, es un playboy, de Sofía diciendo, es un playboy, me encanta. Y Y vestido de... vestido, y vestido de Ay, tenis. hola Rubén, ¿qué tal? Ha salido Rubén, Pilar. Ha salido. No, 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 ya entendemos que es la hora, Rubén, pero yo pensaba que quería saludar a Pilar, porque te gusta mucho. Es que, oh, Igualmente, bueno, me Pilar, lo he ha sido una pasado maravilla, de fenomenal, verdad, de totalmente. verdad. Gran placer. Lo pasaremos ahora mejor. Oh, qué Nos vamos a bien, tomar muy una bien. copa de vino en tu nombre. Aquí, un vino francés, aquí en casa de Jorge Monedero, donde estamos en Londres. Y cuando volvamos a vernos, te contaré que hoy fuimos a ver en la Royal Academy la exposición que han hecho sobre la sociedad Ah, hispánica de Nueva York y sus tesoros. Y es muy interesante, la inauguraron ayer. Es muy interesante porque una vez más ajá, vemos la historia de España desde aquí, sí, que muchas veces tiene como unas aristas que la no leyenda siempre negra. Ajá. recibimos en la Bueno, propia me España. contarás, muy Creo que bien. Estoy te interesará impaciente. mucho verla también. Muy bien, Te un beso muy contaré. fuerte. Espero verte muy pronto y darte un abrazo muy, muy pronto. Adiós. ¡Mua! Y muchas gracias. Un beso, Pilar. Millones de gracias. Adiós.